Me imagino que ya anteriormente con el doctor Apaza ya han visto las definiciones básicas al respecto de radiografía, donde han determinado cuándo es radio lúcido, radio opaco y demás. ¿Es así? Sí, ok. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo dinámico para que podamos redundar en el tema, aprender cosas nuevas, identificar ciertas imágenes. Les voy a indicar la única actividad de evaluación continua también, que es bien sencillo, está dentro de esta presentación. Y ya con eso estaríamos culminando este hito tan corto, denominado número 5. Obviamente no creo que ninguno se vaya al hito 6, así que pues presten atención. Muy bien. Entonces, cuando tenemos diferentes imágenes al respecto de rayos X de abdomen, porque estamos viendo abdomen propiamente, siempre es necesario poder identificar las características de las imágenes que se van a observar, al igual que la densidad que emiten cada una de estas, para poder determinar en una escala de grises qué es lo que estamos observando. En ese sentido, si bien hemos aprendido diferentes conceptos básicos en ecografía como hiperecogénico, isoecoico, anecoico o hipoecogénico, acá se manejan dos contextos totalmente diferentes que hace referencia sobre todo a cuando los rayos X atraviesan ciertas estructuras y si tienen un rebote en el mismo o no. Y en este caso se habla de dos conceptos básicos relacionados con radio lúcido y radio opaco. ¿Estamos entendidos acá? Sí, Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cuando de repente escuchamos que alguien está observando una radiografía y dice que estamos viendo una imagen hiperdensa o hipodensa y demás, pues evidentemente esa relación de hiperdensidad o hipodensidad no solamente hace referencia a radiografías, sino también a estudios de imágenes contrastadas, cuando se utilizan soluciones contrastadas propiamente, o en el caso de estudios de alta definición, como son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Sobre todo en radiografía nosotros usamos el concepto de radio lúcido y radio opaco. Y si ustedes ven acá, hace referencia propiamente a estructuras que pasan por estos mismos elementos, por esos mismos órganos o por estos mismos tejidos y pueden aparecer evidentemente como imágenes negras u oscuras. Y justamente esto es importante determinarlo para ver qué áreas netamente son oscuras y qué áreas netamente son blancas y la densidad entre cada una de ellas para poder determinar si son órganos blandos, si son órganos propiamente duros relacionados con el tejido óseo, si es tejido adiposo o si estamos enfrente de líquido o si es presencia netamente de aire. ¿Estamos entendiendo hasta acá, estimados? Sí, doctor. sí, doctor. Por ejemplo, cuando estamos hablando de imágenes radiolúcidas, hace referencia netamente a las estructuras que contienen aire, que las atraviesan, que no rebotan propiamente. Por eso es que el aire en el intestino o en la cavidad abdominal se ven como imágenes radiolúcidas y las imágenes ya netamente que tienen un bloqueo al paso de los rayos X son determinadas como imágenes blancas o claras en la radiografía. ¿Me entienden? Ejemplo, ahí dice huesos, cálculos, cuerpos extraños metálicos. Y acá, en esta cuarta presentación, es donde en resumen se menciona que todo lo que vemos con color oscuro o negro hace referencia al aire, por eso es radiolúcido. Por eso en tórax ustedes observaban imágenes radiolúcidas o también denominadas radiotransparentes al momento de observar toda la sigüeta que corresponde a ambos campos pulmonares. Y radio opaco hace referencia a las imágenes blancas determinadas por las características del tejido óseo y o metal que se pueda observar al respecto del rebote de los rayos X. En cuanto a la densidad, obviamente, esta imagen también, bueno, esta presentación también la tiene que tener en cuenta porque voy a preguntar de acá, ¿no? ¿Qué es radio lúcido? ¿Qué es radio opaco? Y aquí se vienen más preguntas todavía respecto de la densidad de tejidos, donde hablamos de aire, grasa, agua, hueso y metal. Entonces, cuando nosotros estamos observando netamente el aire, lo vamos a ver de una característica oscura, denominada en este caso, como al principio se decía, radiolúcido. Entonces, todo lo que es negro es
lúcido. Hola. Radiolúcida. Es negro, es radiolúcido. Y nuevamente, cuando observamos tejido graso, ya vamos a observarlo también en el contexto radiolúcido, pero en la escala de grises aún más oscuro. El agua y tejidos blandos va a tener un contexto intermedio color gris y las estructuras óseas van a ser radioopacas. Entonces, todo lo que es blanco, ¿qué es? Radio opaco. Radio opaco. Perfecto. Y asimismo, estructuras de titanio u otro metal se van a ver netamente blancas, intensas, denominadas radioopacas. Estas sobre todo al momento de realizar controles en el área de traumatología y ver que las estructuras relacionadas con metal y el sostén que provocan en estos tejidos óseos fracturados nos permitan identificar su correcta posición. Entonces, además de la densidad, se habla de contraste radiológico, que netamente hace referencia al uso de estos elementos químicos que nosotros podemos también relacionarlo en el contexto de abdomen. Porque a veces cuando queremos identificar las diferentes áreas del intestino en diferentes segmentos de la ampolla rectal, se pueden utilizar contrastes para que estos puedan medirse netamente, impregnarse en las paredes de los intestinos y nosotros observarlos a través de la imagen, observar si existen áreas dilatadas, áreas estrechas propiamente en relación a su luz, o que existen áreas sobredimensionadas u otras que necesitan observar posibles obstrucciones a nivel intestinal. Entonces, el uso de contrastes radiológicos también es muy importante al momento de diferenciar estructuras que en un dado momento serían poco visibles. Por ejemplo, los gases intestinales muchas veces bloquean la visibilidad del abdomen, y por eso es que a veces para poder determinar la misma utilizamos contrastes que nos van a permitir observar mucho mejor. Y acá, entonces, en los patrones básicos en el abdomen, cuando hablamos de gas intestinal, calcificaciones, masas u otros usos de proyecciones, tenemos que entender, en pocas palabras, que nos van a permitir identificar la localización de esas estructuras, si su distribución es normal o si es patológica, la localización de qué órgano estamos hablando y de qué proyecciones evidentemente son necesarias al momento de observar este tipo de imágenes, sobre todo en la placa de abdomen, porque no solamente lo hacemos en bipedestación, que es lo más recomendado al respecto de los rayos X de abdomen, sino también lo podemos realizar en decúbito supino, sobre todo en pacientes, en infantes, para poder determinar qué estructuras queremos localizar al momento del examen radiológico. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Acá en esta imagen les dejo una tabla comparativa respecto de los diferentes tipos de tejido y la forma en que lo vamos a observar. Entonces, todo lo que es radiolúcido es Negro. negro, exacto, que no se lo olvide, ¿no? Todo lo que es radiolúcido es negro y que hace referencia al aire. Ven vamos a ampliarlo propiamente. Ahora sí. Se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. Muy bien. Por ejemplo, cuando nos habla, permítame un momento, voy a acercar a la computadora. Ahora sí. Acá, por ejemplo, en esta imagen, en esta tabla de densidades en radiología abdominal, podemos observar imágenes radiolúcidas, sobre todo en áreas donde existan gases. Por ejemplo, en este contexto abdominal observamos varias áreas del intestino negras. Es lo mismo que observaríamos al momento de observar la silueta pulmonar en tórax, que también es negro. En este caso, observen cómo en diferentes estructuras se pueden ver imágenes oscuras o negras que hacen referencia a la presencia de aire. Entonces yo puedo determinar acá que estoy observando imágenes radiolúcidas. ¿Me entienden? Sí, doctor. Muy bien. En esta segunda imagen, radiográfica también, hace referencia al tejido adiposo o grasa, donde podemos observar
que entre estas imágenes que corresponden a imágenes radiolúcidas o muy radiolúcidas, que corresponde a aire intestinal, vemos el tejido adiposo también en el contexto de esas estructuras. Vean cómo acá se puede ver estas líneas de tejido adiposo netamente, que lo vamos a observar en otras imágenes también de forma más marcada. Y netamente nos habla de imágenes con un gris un poco más oscuro, evidentemente, no netamente negro, y hace referencia al tejido adiposo o grasa. ¿Me entienden? Entonces aquí observamos aire de color negro, que es muy radiolúcido. Alrededor de la misma podemos observar tejido adiposo o grasa netamente, que hace referencia al contexto de un gris más oscuro pero no negro, y el agua netamente, el agua, cuando vamos a esperar agua en abdomen, lo vamos a ver en este contexto con una densidad intermedia o netamente gris, que hace referencia al agua o a tejidos blandos en esas estructuras. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Sí, doctor. Sí, está claro. A diferencia netamente de la ecografía. La ecografía, por ejemplo, ¿cómo ve al agua? Negra, ¿me entienden? En ecografía el agua se ve negro, 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 eso es líquido libre en abdomen. En cambio, ¿cómo lo ve al aire? Blanco, ¿me entienden? El aire en ecografía se ve blanco, es todo lo contrario al estudio radiográfico. Por ejemplo, nosotros observamos en rayos X estas imágenes negras como aire, ¿verdad? En cambio, en ecografía las imágenes negras en abdomen son agua. Y cuando observamos netamente, ya sea tejido blando o agua en abdomen, en la radiología es blanco. Sin embargo, en la ecografía es negro. ¿Podemos hasta este punto determinar estas dos diferencias importantes, estudiantes? Sí, doctor. Sí, está claro, doctor. Muy bien. Entonces tenemos una densidad intermedia acá en relación a las imágenes propiamente radiolúcidas y radiopacas. Ahora vámonos propiamente al tejido adiposo, perdón, al tejido óseo, corrijo. Vean cómo acá el tejido óseo está más blanco propiamente respecto de las vértebras lumbares. Y aquí vemos al cinturón pelviano propiamente en relación a los huesos ilíacos. Y aquí vemos netamente las costillas, sobre todo aquí se ve fácilmente la costilla número 12. Y entonces estas imágenes netamente se van a observar como áreas radio-opacas, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que es radio opaco, corrijo, es blanco y hace referencia al tejido óseo. Y acá pueden observar una estructura de metal netamente, donde igual se observa como una imagen extremadamente radiopaca que nos hace referencia a un tejido netamente que va a ocasionar rebote al respecto de los rayos X que se están utilizando para este tipo de estudios, y lo vamos a observar con una densidad muy alta. Entonces vemos imágenes desde muy hiperdensas en relación a la radiología hasta imágenes realmente negras y oscuras que se van a ver como áreas radiolúcidas. Entonces tenemos desde lo más radiolúcido, que sería en este caso el aire, hasta lo más radioopaco, que hace referencia a tejido óseo y metal. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Sí, doctor. ¿Qué preguntas, dudas tienen hasta este punto? Doctor, una consulta. Si por ejemplo, pasa mucho en los niños que se comen cosas, ¿verdad? Si se pasa, por ejemplo, un imán, ¿sería radio opaco también? ¿O tiene Exactamente, se va a ver radio opaco. Y se va a ver radio opaco. Generalmente las monedas se puede ver en los infantes u otros elementos pequeños que ellos llegan a entregarse como imágenes radio opacas. Ok, doctor, gracias. Seguimos. Entonces, para poder observar cada una de estas existe una forma importante al momento, no una forma, una regla, una norma para poder interpretar las imágenes de rayos X de abdomen. Y existe una lectura correcta a partir de pasos básicos donde se identifica, se hace una verificación inicial, una evaluación sistemática y posteriormente una interpretación. Entonces, estos tres parámetros son importantes. Cuando tenemos una placa radiográfica de abdomen, hacemos una verificación inicial, una evaluación sistemática y una interpretación. Pues, ¿cuáles son los pasos de estos tres?
En la verificación inicial, propiamente, tenemos que confirmar el nombre del paciente para no tener equivocaciones al respecto de la interpretación, la fecha propiamente en la que se está produciendo, porque no es lo mismo hacerle un rayos X de abdomen a un paciente con posible obstrucción intestinal hace un día y que esa radiografía propiamente se le haya tomado la semana pasada. O sea, no va a tener relación alguna, ¿me entienden? La fecha debe ser actual de lo que queremos interpretar. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Está claro. Sí, doctor. La proyección, que quiere decir si se le ha tomado netamente al paciente en decúbito supino, si estaba de pie o en bipedestación u otras. Evidentemente asegurando que la imagen esté bien centrada y con una adecuada exposición. La evaluación sistemática siempre nos permite entender lo que vamos a observar desde la periferia hasta el centro de la imagen netamente en relación a la distribución, niveles hidroaéreos y presencia de aire libre subdiafragmático. O sea, lo primero que nosotros vamos a observar en el contexto de afuera hacia adentro es la distribución, si existen niveles hidroaéreos, y la presencia de aire libre subdiafragmático, porque si el paciente va a estar, por ejemplo, en bipedestación o decúbito supino, es lo que se va a observar en la imagen superior. ¿Me entienden? Bueno, pues me hubiera gustado mostrar las imágenes netamente, tanto en bipedestación, que lo vamos a ver a continuación, pero en decúbito supino no tengo muchas. Y en ese sentido nos permite observar este tipo de imágenes, que netamente lo vamos a observar como imágenes de color. Hola. En este caso, entonces, serían oscuras. Imágenes oscuras o de color negro. Muy bien, perfecto. Ese es el único que me está respondiendo. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Frank, doctor. Franz. Yesenia, por favor, lo anotas, este muchacho está eximido, que no debe examen el sábado. Seguimos. En la evaluación sistemática, además tenemos que observar los órganos sólidos propiamente al respecto de sus contornos. Vamos a ver el hígado, vasos, riñones y vejiga, que son los órganos que más se puede observar. En cuanto a las calcificaciones, observar áreas que nos permitan ver este tipo de calcificaciones, ya sea en vesícula, vías urinarias, páncreas u otros. Que enseguida lo vamos a ver. Las masas o desplazamientos que puedan existir al respecto del mismo, que lo vamos a describir a partir de la siguiente imagen que les voy a mostrar, o que exista una pérdida de la silueta normal de cada una de estas. Y obviamente tener un parámetro al respecto del esqueleto o tejido óseo, que lo vamos a ver como imágenes blancas netamente, para poder revisar la posición de la columna vertebral, la presencia de pelvis, y que las costillas netamente sean visibles. ¿Estamos entendiendo? Para no olvidarnos, siempre volvemos a este punto para decir que todo lo negro es radiolúcido y que todo lo blanco es radio opaco en dependencia de la escala de grises. Y finalmente, cuando ya hayamos obtenido esos dos pasos, pues tenemos que relacionar los mismos hallazgos con la clínica del paciente y concluir propiamente si la imagen es netamente normal o si sugiere algún tipo de patología. Acá tenemos un resumen de lo que acabo de mencionar en este momento al respecto netamente de un método de lectura de radiografía abdominal, que habíamos dicho que verificamos datos y la calidad y la posición del examen radiográfico que se haya realizado. La evaluación sistemática, haciendo referencia primero a la presencia de, en el examen general siempre es de afuera hacia adentro, observando primero gas y aire libre, si existen órganos y o tejidos en relación a sus bordes, siluetas y demás, que obviamente debemos saber hasta este punto dónde se localiza cada uno de ellos, y la presencia de calcificaciones. O sea, que si yo tengo esta radiografía, primero, el primer paso es identificar quién es, en qué fecha se está realizando y qué tipo de proyección tiene. Ya les dije, no es lo mismo un examen radiográfico de hoy que de la semana pasada en el contexto del cuadro clínico. Nuevamente, me refiero a la imagen y observo de afuera hacia adentro. Pero lo primero que debo ver son los niveles hidroaéreos de aire para entender dónde se están localizando estos. Porque lógicamente en un paciente en bipedestación, ¿dónde se van a localizar sobre todo los niveles hidroaéreos? En la parte superior. ¿Me entienden? De cada segmento de órgano. Sobre todo de las vísceras huecas, a esas me refiero. Entonces, estas estructuras denominadas gas o aire libre, las vamos a observar netamente como imágenes oscuras, ¿de acuerdo? Negras, para que me entiendan, y volvemos aquí atrás, al cual se refiere como radio
Radiolúcido. Lúcido. Radiolúcido. Radiolúcido. Y luego vamos a observar la silueta de ciertos tejidos, que en la escala de Gleason nos permite determinar la presencia del hígado, propiamente, o que existiera una alteración en la anatomía del mismo, ¿de acuerdo? Y finalmente nos vamos al otro extremo, volvemos aquí atrás. ¿Por dónde hemos empezado? Por lo radiolúcido, ¿verdad? Para ver tejido adiposo, órganos, corrijo, y finalmente observar a las áreas más radioopacas, en referencia a qué? A ciertas áreas que nos identifiquen como calcificaciones. Aquí estamos observando dos áreas que nos identifican áreas calcificadas, que se ven como imágenes Es radiopacas. radioopacas, exactamente, radioopacas. Y al mismo tiempo podemos observar la localización de esas tres estructuras importantes. Uno, las vértebras lumbares y dorsales, propiamente que se puede observar acá, la superposición de las costillas en relación a la costilla número 12 y también el cinturón pélvico en relación a la presencia de los huesos ilíacos. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Y obviamente una interpretación global, corrijo, tiene que tener el contexto anatomoclínico. Quiere decir que el médico debe conocer dónde se localiza cada una de estas estructuras en el contexto anatómico. Tarea que ustedes ya han realizado en relación al examen que hemos dado y la tarea tan sencilla que era localizar los órganos intraabdominales en ecografía. Y es lo mismo acá. Tenemos que entender dónde están localizados cada uno de estos órganos en los diferentes cuadrantes, en los 9 que vamos a poder observar del abdomen. ¿Hasta acá está todo claro? Sí, doctor. Sí. Muy bien, permíteme un segundo, voy a traer un cargador. Esta actividad ustedes ya la tienen hecha, por tanto no la van a volver a hacer. Ustedes ya han determinado qué órganos están localizados en cada uno de estos cuadrantes. Sin embargo, a esto es a lo que me refiero al respecto de la valoración de estos órganos. Netamente yo debo conocer que acá esto voy a observar en esta imagen netamente un hígado. Vamos a observar la proyección propiamente del vaso. Miren cómo sus bordes sí se pueden observar en este tipo de imagen radiográfica. Pero sí determinar que acá se localiza el páncreas en relación a su contexto anatómico. Conocer dónde está localizado, porque fácilmente en un rayos X simple de abdomen no se va a observar el páncreas en pleno. ¿Me entienden? Por las diferentes interposiciones que existen en cuanto a gas, en cuanto a aire, en cuanto a líquido, que estén superpuestos sobre el páncreas. Estamos hablando en este caso de los intestinos. ¿Me están entendiendo hasta acá? Sí, doctor. Sí. Entonces, esta es una de las tareas que van a realizar. Acá. Vas a descargar esta imagen, sencilla, porque te la voy a compartir como presentación. ¿De acuerdo? Y tú pones acá uno. ¿Qué es esto? Vas a escribir sobre esto. Hígado, vaso. No vemos más. Acá este cuadro. Tenemos la misma presentación acá. ¿De acuerdo? Que estoy haciendo una referencia respecto al mismo. Y tú pones, ¿qué es el 1 acá? ¿Qué debería estar aquí en este cuadro, en este caso? El 1 y el 2, ¿qué son? Riñones. ¿Qué deberíamos observar aquí abajo en esa proyección? En sus diferentes porciones que tanto les gustaba responder en primer y segundo semestre. Las A los uretras. ¿verdad? En la parte inferior, netamente, ¿a quién vamos a observar? Vejiga. La vejiga. A la vejiga, netamente, muy bien. Vamos a observar a la vejiga propiamente, ¿sí? Y este tipo de estructuras lo van a señalar también. Volvemos un poquito más arriba, entre ambos riñones, en su polo superior, ¿quiénes se van a localizar en el número 7 y el 8? Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales. Y esta estructura, miren acá, que está relacionada con el número 1, con el riñón, y aquí está el hígado en su proyección. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio de Traue. ¿Cómo se llama ese espacio?
hepato renal. Tiene un nombre, es claro, es el espacio patorrenal. Que netamente, si vemos un trauma, si hacemos ecografía, vamos a ver líquido libre o sangre, como imágenes oscuras o negras. La sangre se ve como oscuro y negro. Y si simplemente le hacemos una radiografía, ¿cómo le veríamos? ¿Cómo se ve el líquido en la radiología abdominal? Radiolúcido. Hola. Sin miedo, estamos bien. Radiolúcido. Radiolúcido, se va a observar blanco netamente, ¿me entienden? Sí, doctor. Exacto. Entonces, eso es lo que quiero que hagan hasta acá. ¿Está bien? Entonces, ustedes agarran, ven todo esto, los números que están identificados acá, y ustedes van colocando el nombre de cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, pondrán riñón, porque el 1 y el 2 son riñones, tanto izquierdo como derecho, netamente. Este es el derecho, por si acaso. Y luego colocan pues los uréteres, las glándulas suprarrenales y demás. O sea, sí me están entendiendo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Entonces, ya vamos con el segundo cuadro. Ese es el primero. Hígado, vaso, páncreas. Perfecto. Ese es el segundo. Localizo el nombre de cada uno de estos para que no se me pierda en mi cabecita. Y es lo que vamos a subir a la plataforma como única actividad sencilla. O sea, ni siquiera van a dibujar, solamente tienen que ponerle los nombres y lo suben. Si no lo hacen, tienen 0 en evaluación continua. Es la única actividad, muchachos, no hay más. Y acá, ya en la parte pélvica, sobre todo abdominopélvica, corrijo, observamos otras estructuras que nos permiten identificar parámetros de observación. Por ejemplo, esta es la costilla número 12. ¿De acuerdo? ¿Hola, están ahí todavía? Sí, doctor. Doctor. Aquí estamos observando, esta estructura es importante para el momento de diferentes diagnósticos, incluyendo el de apendicitis, que son los músculos psoas. Psoas derecha, psoas izquierda. Anótenlo porque no lo he escrito. Se lo estoy diciendo nada más. ¿Me entienden? Aquí estamos observando las vértebras lumbares. Del 1 hasta el 5. Y aquí ya tenemos referencia de las vértebras torácicas. Aquí tenemos el hueso sacro, el ilíaco, el pubis. Aquí vemos las características de la cabeza femoral. ¿Estamos viendo hasta acá? Está claro que sí. Sí, doctor. Sí, y aquí el número 8 incluso hace referencia al coxis. O sea, lo que yo quiero que haga es, la 10 hace referencia solamente a la articulación propiamente sacroiliaca. ¿Ya? O sea, agarras, pones una flechita, el 2 que es músculo psoas, derecho, izquierdo. ¿Me entienden? ¿Estamos entendiendo hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí. Entonces, ¿para qué? Para que propiamente identificamos qué órganos estamos viendo y qué debería existir al interior. Por ejemplo, en esta imagen de acá, netamente es un rayos X simple de abdomen no contrastado. ¿Ustedes creen que existe alguna patología? Un poquito más. No se logra ver nada, doctor. ¿Perdón? No, o sí. Creo que no. Nada, exacto, no se ve nada. Aparentemente todo es normal ahí, ¿me entienden? Porque si hubiera líquido libre, tal vez, por ejemplo, estamos observando a un paciente que tiene ascitis o perforación de víscera hueca y existe sangrado y líquido, ¿cómo vamos a observar? ¿Qué tipo de imagen se va a traducir? Más radiológico. Radio opaca. Imágenes radioopacas, ¿verdad? Porque hace referencia a la presencia de líquido, ¿sí o no? Sí, doctor. Y localizada, exacto. Y si de repente existiera la presencia de obstrucción intestinal, o sea, hay estructuras intestinales que se han obstruido ya sea de forma mecánica, ya sea por un síndrome peridoadherencial severo, que esté interrumpiendo el tránsito intestinal, o ya sea por la presencia de parásitos que también pueden ocasionar este tipo de obstrucciones. ¿Qué tipo de imagen se observaría? Estaría reteniendo aire. Radiolúcida. Está como negra, lúcida. Exacto, eso es lo que veríamos. Pero acá no está viendo nada de eso.
Ahí la silueta de estos órganos que estamos describiendo se ve de manera normal. Desde el músculo psoas, miren cómo el psoas se pinta de maravilla acá. Obviamente sus ojos se van a hacer mucho más hábiles con el transcurso de los años al respecto de esta carrera, y luego se van a hacer mucho más capos todavía, pero sí se puede ver de manera fácil, sí o no, al psoas. Y acá incluso se puede ver al sacro sin ningún problema, y esta puntita relacionada con el coxis, ¿verdad? En el contexto de la cavidad pélvica. Muy bien, continuamos. Entonces tenemos 1, 2, 3 cuadros, ¿no? Por el momento que tenemos que completar, ¿sí? Cierto. Acá es lo mismo. Cuarto cuadro, igual siguen poniendo sus nombres. Y acá, chequen acá, ¿qué es esto? Tiene sus nombres incluso para que lo puedan determinar. Miren cómo acá ya lo dibujan para que propiamente se pueda ver más fácil. ¿Y qué es lo que observamos en la imagen donde estoy señalando el puntero? Primero, observamos imágenes negras que contienen aire. ¿Cómo se denomina eso? Miren cómo dentro de los intestinos, en este caso en el marco colónico, cómo se puede ver netamente, esto es colon por si acaso, cómo se puede ver fácilmente el contexto de la retención de aire. ¿Se dan cuenta? Niveles hidroaéreos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Ajá. Estamos viendo aquí. Perfecto. Miren, ¿por qué? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque estamos viendo acá propiamente aquella estructura al colon. Desde el ciego, el colon ascendente propiamente. Estamos viendo la flexura hepatocólica en relación al hígado, que lo estamos viendo acá. El colon transverso netamente. Y hacemos referencia también a otra estructura denominada flexura esplenocólica, en referencia al vaso, por eso se llama esplenocólica, al colon descendente nuevamente, y a las estructuras que se pueden ver acá relacionadas con el colon sigmoides y finalmente el recto. ¿Me entienden? Entonces, todas estas estructuras se pueden observar en esta imagen con contenido de aire, a los cuales nosotros le llamamos niveles hidroaéreos. ¿Me entienden? Ya en la parte superior propiamente de la flexura esplenocólica podemos observar además a otras relacionadas con el contexto de la burbuja gástrica, pero en este caso con una llamativa incorporación de aire en su interior que hace referencia al estómago. ¿Lo estamos viendo? Sí, doctor. Sí, se ve. Ajá. Entonces, agarras esto y lo borras y le pones el nombre. ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama esto? Esto y esto. ¿Me entienden? Sí, doctor. Sí. Unas cositas para que no se les olvide, porque propiamente ya les acabo de decir los nombres de acá, qué son, para que no haya dificultad. Entonces, ¿por qué hacemos este tipo de... No se olviden que son en total, a ver, voy a registrarlo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadros, sencillos. ¿Cuántos cuadros? 5 cuadros. 5. Identifican qué se llama en relación al numerito que tiene. Eso es todo, y lo suben a la plataforma. Les voy a enviar a continuación a qué hito lo van a subir. ¿Está bien? Obviamente en el hito 5, corrijo, ¿en qué semana? Va a estar en la semana 18, porque la semana 19 va a corresponder al examen. ¿Estamos entendiendo? Hito 5, Sí, semana 18. Hito 5, semana 18. ¿Quedó registrado ya? Sí, doctor. Bueno, más allá de cualquier indicación que se pueda hacer, ¿por qué solicitamos rayos X de abdomen cuando sospechamos patología abdominal, ya sea de tipo oclusión intestinal, perforación de víscera hueca o sospecha de cuerpo extraño? O sea, no le haces pues un rayos X de abdomen a quien te dé la gana, netamente. O sospechas patología abdominal en relación a oclusión, perforación o cuerpo extraño y solicitas rayos X de abdomen. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Sí, doctor. Muy bien. Y netamente es todo lo que tenemos que ver, ¿no? Al respecto de lo que hablamos al principio. Todo esto está ahí descrito. Y aquí les voy a mostrar en la parte inferior sobre todo, donde ya se ven netamente las patologías. Acá, por ejemplo. Acá vemos más niveles hidroaéreos en relación al marco colónico. Ascendente, transverso, el hepatocólico y el esplenocólico. ¿Se dan cuenta? Y el colon descendente. O sea, si yo te dijera qué es esto, tú me tienes que decir de lejos de qué es. ¿Me entienden? Miren Sí. cómo en esta estructura, cómo se ha llenado de aire. ¡Wow! Terriblemente. ¿Se dan cuenta? Este intestino aumentado de volumen
netamente lleno de aire, está curvado. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, se ve acá. ¿Verdad? Ajá. Entonces, son características que nos permiten entender que existe un cierto grado de oclusión intestinal que a veces se ve con un signo de grano de café. Si ustedes lo observan, se ve como tal. Les voy a compartir otras imágenes más. En este tejido, por ejemplo, chequen acá en lo normal y en un paciente obeso. Miren cómo acá se puede determinar las líneas grasas peritoneales. ¿Ven? En relación al peritoneo, la piel. ¿Cómo lo vemos? Como imágenes blancas. ¿Cómo se llaman esas imágenes? Radiopacas. Lo de opaca, exacto. Radiopacas. Pero miren cómo se distorsionan este tipo de pacientes ya con obesidad. Es mucho más llamativo, ¿se dan cuenta? Sí, Exactamente. Sí, se ve. Es mucho, mucho más llamativo. Y nos puede hacer incluso sospechar en presencia de ascitis cuando lo vemos como imágenes netamente blancas. Y aquí está el contexto de los estudios paritados o de tránsito intestinal que se realizan también para poder identificar las estructuras netamente de estos órganos intestinales, sobre todo ver su anatomía, bordes y la singularidad de su posición al momento del estudio. Entonces, generalmente utilizamos el bario para poder visualizar este tipo de estructuras, ya sea por un colon por enema u otros, evidentemente para que se dibujen las características de las austras, del marco colónico y demás, y ver si existe algún tipo de lesión, obstrucción en relación a los diámetros, sobre todo a los diámetros transversales de estos órganos, y determinar si propiamente corresponde a una lesión por víscera hueca, netamente, o si estamos hablando de una obstrucción intestinal. Entonces, chequen cómo cada una de esas estructuras se va pintando. Estas no son motivo de examen, por si acaso, pero es necesario entenderlo. Acá miren cómo la característica de esta imagen correspondiente al hígado va cubriendo espacios ya más llamativos por debajo incluso del reborde costal. ¿Me entienden? En este caso, ¿cómo estamos viendo al hígado? ¿Con qué imagen? radiopaca. Radio opaca, que nos hace pensar netamente en hepatomegalia. ¿Verdad? Sí, Sí, se ve. Súper. Acá, por ejemplo, podemos observar, por lógica, todo lo que corresponde a aire cuando estamos en bipedestación sube hacia la parte superior. Y vemos como acá se está pintando el peritoneo. O sea, toda esta línea superior es el diafragma, vemos la silueta cardíaca, pero vemos como netamente existe una imagen oscura, que en este caso se traduce como imagen Radiolúcida. radiolúcida, que está por encima del hígado. No podemos observar imágenes radiolúcidas por encima del hígado en relación al diafragma para nada. Entonces estamos viendo aquí neumoperitoneo, ¿verdad? Entendiendo que el peritoneo es una cavidad virtual netamente localizada en abdomen, que cuando observamos imágenes oscuras o negras que nos hacen sospechar en presencia de aire, sobre todo en exámenes radiográficos en bipedestación localizados por encima de su eje, en este caso cerca del diafragma, pues nos va a sospechar en neumoperitoneo. Porque si yo les pregunto, ¿existe localización intestinal a este nivel? Ustedes me tienen que responder que no, porque aquí está el hígado, y aquí ¿quién está? El vaso, ¿verdad? Sí, Cierto. Esa, muy bien. Y otras imágenes más en relación a ciertas patologías donde netamente podemos observar, además de lo que estamos viendo al respecto de retención de líquido o aire, la presencia normalmente de otras estructuras como el ligamento falciforme, que lo estamos viendo acá. ¿Se acuerdan que ese ligamento falciforme era, bueno, es el vestigio de lo que antes se denominaba acá el ductus venoso en la circulación fetal? Sí. sí. Nos han olvidado. No. Muy bien. Entonces, que normalmente estas estructuras no se ven, pero aquí se está observando porque puede existir la presencia de líquido generalmente y pues se dibuja esta estructura. Y si bien nuevamente se está pintando de color más blanca, evidentemente hace referencia a la presencia de líquido y otros. Acá normalmente podemos observar igual la presencia del árbol biliar en el hígado que se está pintando, ¿ok?
pero se pinta de una imagen más oscura. ¿Qué tiene? ¿Aire o agua? Aire. Aire, exactamente, aire. Y si fuera ecografía, Agua. Y agua. exactamente. Muy bien, muchachos. Qué vamos. Ya está. Todas las imágenes hacen referencia a patologías para que ustedes puedan distinguir cuándo es aire, cuándo es líquido y demás. Entonces, volvemos aquí arriba. Las preguntas van a salir de acá, de esta imagen. ¿Lo estamos viendo? Sí, Sí, Va a salir de esto. Va a salir de esto. Puedes decir, por ejemplo, el aire se observa como imagen radio opaca. ¿Correcto, sí o no? No, sí, doctor. Para nada. Muy bien. ¿Te das cuenta? No lo tienen que pelar. En cuanto a los contrastes radiológicos, vamos a hacer preguntas básicas de la evaluación intestinal. Esta tabla de densidades se lo tienen que saber de memoria. Habrá opciones donde se dirá que, por ejemplo, el líquido se ve como imagen extremadamente radiopaco y ustedes claramente van a poner que es falso. Vamos a hacer preguntas de acá también. Y finalmente, voy a compartir estas imágenes donde yo voy a cambiar los números. Ya no va a ser este el 1, tal vez el 2, etcétera. Y ustedes tienen que mencionar en las diferentes opciones de qué órgano se está señalando. ¿Estamos entendiendo? sí. No olviden hacer esta tarea, que ya les envió la presentación. Cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4, cuadro 5. Colocar los nombres. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, doctor. Súper. Maravilloso, entonces. Muy bien, muchachos. Ya saben, conocen mi número. Me pueden contactar si quieren subir para hacer unos cuantos estudios arriba. Y en caso de que no, pues nos vemos a las 7:30, probablemente antes el día sábado. ¿De acuerdo? Para que podamos descansar ya después durante todo el día. Muy bien, muchachos. Les envío un saludo. Les voy a enviar la presentación a continuación. Hagan la tarea. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.